Daremos unos cortos anuncios antes de iniciar. Recordamos a todos los asistentes que tenemos servicio de traducción simultánea en los idiomas español, inglés y portugués durante el curso del simposio, plenarias y grupos de estudio con conferencistas extranjeros. El servicio de traducción se encuentra a la entrada del salón. Seguidamente que finalice el simposio número 1, daremos paso al coffee break, el cual se servirá en el mezzanini de la muestra comercial. Panlar 2015 se encuentra en las redes sociales. Pueden seguirnos por Twitter en @panlarleague y utilizar el numeral Panlar 2015 en sus redes sociales. En Facebook nos encontramos como panlar.org. A su vez, también les indicamos que para los asistentes que desean asistir, estar cordialmente invitados a un almuerzo en el Innovation Theater por Pfizer Biosimilares en la hora de 12 a 2 de la tarde. Es así como a continuación seguimos con el simposio número 1 titulado Guías de Artritis Reumatoide, coordinado científicamente por el Dr. Carlos Vinicio Caballero. En él se tratarán 3 temas principales. El primero, fortalezas y debilidades de las guías latinoamericanas a cargo del Dr. Enrique Soriano de Argentina. Segundo tema, resultados encuesta latinoamericana sobre la pertinencia y uso de guías en artritis reumatoide a cargo del Dr. Clayton Blennold de Brasil. Tercer tema a tratar, el camino hacia unas guías panamericanas de artritis reumatoides a cargo del Dr. Carlos Vinicio Caballero de Colombia. Invitamos a continuación a los ponentes y al moderador de este primer simposio, el Dr. Mario Cardiel de México. A su vez, recordamos que a todos los presentes que habrá una mesa redonda de 35 minutos al finalizar todas las ponencias. Bien, del panorama general de la artritis reumatoide nos vamos a mover a América Latina. Le pediré al doctor Enrique Soriano que nos hable de las fortalezas y debilidades de las guías latinoamericanas en los próximos 20 minutos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a Panlar y especialmente a Carlos Vinicio Caballero, presidente de este primer curso de revisión, que me hayan invitado, y también a la Sociedad Colombiana, que es coorganizadora de este primer curso de revisión de Panlar, participar en este interesante simposio. Yo me voy a referir un poco a las... Espera que me tapo con el micrófono, ¿no? A las guías latinoamericanas y hacer un poco una revisión de las guías latinoamericanas. Este trabajo lo hicimos conjuntamente con el doctor Clayton Blennold, que va a hablar después de mí, de Brasil, y el doctor Jorge Iván Gámez Nava, de México, que hicimos un poco, intentamos revisar cuáles eran las características de las guías latinoamericanas de tratamiento de la artritis reumatoidea. Como decía el doctor Cardiel, yo también tengo bastantes conflictos de intereses y acá están un poco enumerados mi relación con la industria farmacéutica. Ayer que fuimos a cenar, cordialmente invitado por Cristina Solleder, a un lugar que se llama La Cueva, que es un lugar muy interesante acá en Barranquilla, un lugar muy famoso, de esos que tienen algunas de nuestras ciudades, en las cuales hace años solían juntarse intelectuales, pintores, escritores y también gente local, como en este caso muchos cazadores. Y ahí estaba esta pintura de Alejandro Obregón, que ustedes pueden ver ahí,
disculpen la foto, pero bueno, no soy muy buen fotógrafo. Y lo que tenía interesante son estos dos puntos ahí, que en realidad son dos balazos que le tiró un cazador, amigo de él, a la pintura, porque estaba enojado por algunos chistes que aparentemente este pintor le hacía. Yo como veía esta pintura pensaba, decía, bueno, qué llamativo, ¿no? Intentar matar a balazos una obra de arte. Y un poco, bueno, vamos a revisar a ver si las guías latinoamericanas pueden llegar a ser una obra de arte. Esto ya fue bastante revisado por el doctor Gardiel, pero rápidamente yo quería comentar que esto de las guías de práctica clínica lleva ya aproximadamente 20 años y fue desarrollado fundamentalmente inicialmente en Estados Unidos, y un poco el motivo fundamental era tratar de estandarizar un poco cómo se trataban los pacientes, que era absolutamente diferente de lugar a lugar, de médico en médico, y un poco nació también de un movimiento que nacía en ese momento, que era la medicina basada en la evidencia. Estas dos corrientes se unieron para desarrollar lo que hoy conocemos como las guías de práctica clínica, y como mostraba el doctor Cardiel, esto ya ha evolucionado en los años y ahora ya está bastante estandarizada la metodología, inclusive la metodología de cómo deben ser evaluadas. Pero como también comentaba el doctor Mario Cardiel, por más bien hechas que estén las guías de práctica clínica, eso no implica que automáticamente estas guías vayan a ser implementadas, es decir, que las guías no se implementan por solo ser desarrolladas. Y hay varios factores que también él revisaba que son importantes para la implementación de las guías de práctica clínica, y uno de esos obviamente es la calidad de la guía. Guías de mala calidad probablemente no van a ser llevadas al uso, pero también otro punto, y que también comentaba el doctor Gardiel, es cuál es la entidad que está atrás de estas guías de práctica. Otro de los puntos importantes, y ahí hay varios enumerados, pero no los voy a repasar porque fueron comentados por el doctor Cardiel, pero uno que sí quiero destacar es el hecho de que debe incluir profesionales, o idealmente para una buena implementación debe incluir profesionales que van a implementarlas, o sea, los profesionales que van a usar las guías debieran estar incluidos en el desarrollo de las guías. Y esto tiene implicancias importantes, porque quiere decir que existe mucha más posibilidad de que nosotros usemos guías en las cuales estuvimos involucrados en su desarrollo, que guías que nos bajan expertos a los cuales muchas veces conocemos y muchas veces no. Esta imagen en realidad salió porque, y creo que es mérito del doctor Carlos Vinicio Caballero, porque estaba buscando alguna imagen para poner relacionado con guías latinoamericanas, y cada vez que ponía guías latinoamericanas lo único que aparecían eran en la web, eran imágenes relacionadas con este congreso, así que las 5 razones, etcétera. Así que, bueno, felicitaciones, porque uno no puede poner Latinoamérica o artritis reumatoidea en Google sin que aparezca este congreso. Y básicamente lo que nosotros hicimos es tratar de revisar cuáles eran las guías que han sido desarrolladas en Latinoamérica, y lo que yo voy a hacer es un poco describir sus características y analizarlas, y posteriormente el doctor Brenol nos va a comentar acerca de los resultados de una encuesta que realizamos relacionado con estas guías. Lo que hicimos básicamente fue revisar un poco la literatura, incluyendo las bases generales como PubMed, Cochrane, pero también las locales como Lilacs, Cielo, y también contactarnos con las sociedades o las asociaciones, revisar sus páginas en busca de recomendaciones o guías de práctica. Y decidimos incluir solo aquellas guías que habían sido desarrolladas por sociedades científicas,
porque nos encontramos en forma, para mí, algo sorpresiva, de que había un número bastante importante de guías que han sido desarrolladas por entidades regulatorias o por los gobiernos, y pensamos, bueno, decidimos no incluirlas en esta revisión. Básicamente, bueno, creo que esta diapositiva no ven nada, pero y en un curso que hacíamos hace poco nos decían, bueno, que esta es una frase que no debiera ser utilizada, ¿no? Si es una diapositiva que nadie ve nada, no la pongas. Pero bueno, yo pensaba que sí, algo se iba a ver. Y un poco esto es el instrumento AGRI que mencionaba el doctor Cardiel hace un minuto, que es un instrumento que está bastante aceptado, que es capaz de medir cuál es la calidad de una guía de práctica clínica. Y básicamente tiene 6 puntos que están enumerados ahí y que tienen que ver con distintos aspectos que fue mencionado el doctor Cardiel, que debieran estar incluidos en el desarrollo de una guía de práctica clínica. Y algunos de esos vamos a revisar relacionado con las guías que nosotros hemos encontrado. Nosotros encontramos 8 guías de práctica clínica, 7 de países y una desarrollada por PANLAR, que fue desarrollada en el año 2006. Quiero aclarar que hay un consenso ecuatoriano que no está incluido acá, que se refería solo al uso de biológicos y por eso no lo incluimos. Pero ustedes pueden ver acá, y estos son, acá arriba están los dominios que incluye este guía de evaluación, que es el AGRI, y el primero es si está bien establecido el alcance y el propósito de la guía. Y ustedes pueden ver ahí que en el 75% de los casos este alcance y propósito estaba bien establecido en las guías latinoamericanas. El segundo aspecto que considera este instrumento es si están todos los participantes claramente incluidos en la guía, y esto comentaba claramente el doctor Cardiel, que incluye, bueno, considerar la incorporación de profesionales de otras especialidades, no solamente la nuestra, en este caso reumatólogos, pero fundamentalmente, y lo que está expresado en esta tabla, es si los pacientes y los puntos de vista de los pacientes y las preferencias de los pacientes estaban incluidas. No encontramos ninguna de las guías latinoamericanas que incluyeran claramente pacientes o las preferencias o los puntos de vista de los pacientes. Como ustedes ven, el otro punto importante es si la rigurosidad en el desarrollo, y esto fue también muy ampliamente desarrollado por el doctor Cardiel, y ahí hay algunos puntos, y ustedes pueden ver que el 63% de las guías estaban basadas en la evidencia. Sin embargo, no todas y solamente el 38% de las guías decía claramente cómo había sido realizado la búsqueda, es decir, tenía bien expresados los pasos y, como decía el doctor Cardiel, de forma tal que permitiría uno obtener, digamos, repetir los resultados, y eso solo se veía en alrededor del 40% de las guías. Las recomendaciones eran claras en su presentación, que es el otro punto que contempla esta evaluación del AGRI, y fíjense que en el 87% de los casos estas recomendaciones eran claras y no eran ambiguas. Sin embargo, con respecto a la aplicabilidad, fíjense que, bueno, uno de los aspectos que está puesto acá, pero era lo mismo en los otros aspectos, solamente el 25%, y esto también lo mencionaba el doctor Cardiel, tenían en cuenta implicancias de costos, que es un aspecto que probablemente es importante en Latinoamérica. Y finalmente, el último aspecto que se evalúa es la independencia editorial, y fíjense que solamente el 38% de las guías estaba claramente independiente el financiamiento
del desarrollo de la guía, y solamente en el 25% de las guías los participantes habían o estaba plasmada la declaración de conflicto de intereses de los participantes. Esto es un poco y a forma de resumen, pero no es la intención, que veamos cómo es un poco cuáles eran las recomendaciones. Y como ustedes pueden ver, todas las guías recomendaban drogas modificadoras tradicionales como de primera línea. Casi todas recomendaban 2 y las más recientes una droga modificadora antes de pasar a biológicos. La combinación de drogas modificadoras era sugerida por todas las guías antes de pasar a biológicos, y ninguna de las guías consideraba los biológicos como de primera línea, y bueno, las pequeñas moléculas solamente estaban consideradas en las últimas guías y consideradas después de los fallos a biológicos. Podemos decir, y este era un poco el motivo de la charla, que estas guías tienen algunas fortalezas, y básicamente es que, como dijimos, todas están desarrolladas por sociedades científicas, y esto es uno de los puntos importantes, quien está atrás de las guías para la implementación de las mismas. Y en general están bastante aceptadas por las agencias regulatorias en varios de los países, en algunas no, de forma tal que, por ejemplo, en Brasil inclusive, bueno, agencias regulatorias han desarrollado sus propias guías. La gran mayoría, como ustedes ven, los autores incluyen números importantes de reumatólogos locales, lo cual eso creo que es una fortaleza, por lo que decía, de que uno tiende a utilizar mucho más guías en las cuales estuvo involucrado en su desarrollo. La gran mayoría, como mostramos, son basadas en la evidencia, y la gran mayoría tiene claridad en la presentación. Sin embargo, creo que las guías tienen algunas debilidades también, que en este momento, como mostraba el doctor Cardiel, son fundamentales para que una guía sea considerada de alta calidad. Y eso fundamentalmente es que debe incluir los puntos de vista, las preferencias de los pacientes, e idealmente incluir pacientes en su desarrollo, que debe tener procedimientos para actualizar las guías, para que, como decía el doctor Cardiel, no estén directamente desactualizadas ya al momento de salir, y obviamente los conflictos de intereses tienen que estar muy claros, y él también explicó cómo deben ser los procedimientos para esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué debiéramos hacer nosotros en Latinoamérica? Y yo acá pongo algunas posibilidades que se me ocurren, seguramente a ustedes se les ocurrirán algunas mucho más inteligentes, pero una posibilidad es decir, y bueno, ¿para qué vamos a hacer tanto trabajo? Si hay gente tan experta, tan experimentada, que hace profesionalmente guías, no podemos directamente tomar alguna de esas y decir, bueno, nosotros vamos a tomar esta guía. La otra es realmente apoyar a las sociedades locales para que cada una desarrolle sus guías. Fíjense que nosotros habíamos visto que entre 8 y 9 sociedades de Latinoamérica tienen sus guías. Bueno, hay un montón de sociedades que no las tienen, entonces debiéramos nosotros decir, bueno, vamos a apoyar para que cada sociedad desarrolle sus propias guías. O la otra posibilidad es que desarrollemos guías panamericanas. La otra es que realmente los que hagan las guías debieran ser las entidades gubernamentales o las entidades regulatorias, y apoyar y tratar de eventualmente involucrarnos en estos desarrollos. Y otra posibilidad es que nos olvidemos totalmente de esta pavada, y la realidad es que pensemos que nosotros somos los mejores para decidir cómo tratar a cada uno de nuestros pacientes sin que nadie nos diga cómo hacerlo, y hacerlo de acuerdo a nuestro
conocimiento y experiencia. Como decía, nuestro amigo, el doctor Carlos Vinicio Caballero, va a desarrollar un poco, va a contestar alguna de estas preguntas, así que yo voy a hacer una pequeña mención. Y una de las... cosas que no debiera llamar la atención y que cuando uno miraba las guías latinoamericanas y que era uno de los puntos por los cuales yo pensaba es necesario hacer este esfuerzo, es que todas son muy parecidas, ¿no? Y todo el mundo conoce esta frase de Einstein que dice que, bueno, es una locura si uno hace siempre lo mismo, esperar que los resultados sean diferentes, ¿no? Y si nosotros hacemos todas las guías en la misma forma, bueno, es muy probable que todas las guías sean exactamente iguales y probablemente entonces sea un esfuerzo vano. Y entonces lo que yo me pregunto es, ¿nuestras guías deben ser diferentes? ¿Realmente somos diferentes? Y acá en el auditorio tenemos dos paladines de las diferencias en Latinoamérica, la diferencia entre los hispanos, como son la doctora Graciela Alarcón y el doctor Bernardo Ponce Estel, que hace años que bueno, vienen publicando distintos aspectos de las diferencias de los latinoamericanos con el resto del mundo y de los latinoamericanos entre sí. Y entonces, si somos diferentes, ¿qué es lo que debiéramos hacer diferente? Y esto es, bueno, esto es el quinto Congreso Latinoamericano de Niños y Niñas y Adolescentes, que se hizo en Lima, Perú, en el 2014, y el lema era «Somos diversos, somos hermanos latinoamericanos». Y un poco estas son las conclusiones que estos niños sacaron de nuestras diferencias y algunos de los puntos importantes es que no nos juzguemos por nuestras diferencias, que tenemos diferencias, gustos, creencias y culturas, pero podemos ser amigos. Uno de los puntos importantes es que cada uno tiene una manera diferente de ayudar, pero podemos realizar un trabajo en equipo. Y a pesar de que somos distintos, podemos tener las mismas emociones, sentimientos y siendo jóvenes, esto era de niños, adolescentes, esto viene para los jóvenes del auditorio, tenemos las mismas inquietudes. Entonces, lo que yo pienso es que sí debiéramos estar así, hacer nuestras guías, pero debemos hacer algunas cosas diferentes y tener en cuenta estas diferencias raciales y de cultura. Fíjense que acá tenemos traducción simultánea a 3 idiomas, es decir que en Panamérica por lo menos se hablan 3 idiomas en forma muy habitual en nuestros países. Tenemos diferencias socioeconómicas y diferencias entre nosotros y con el mundo desarrollado. Y como decía el doctor Gardiel, nuestras guías de evidencia debieran contemplar que mucho de nuestra producción científica está publicado en revistas latinoamericanas y revistas de otro idioma, es decir, que el portugués y el español son idiomas en los cuales mucha de nuestra producción científica se publica. Y a veces eso es porque esa producción científica no es de calidad suficiente como para un journal en inglés, que es como el idioma oficial, pero muchas veces no es ese el motivo y hay algunos investigadores que producen buen material científico y que prefieren publicarlo en revistas locales. Uno de los aspectos importantes que creo es incluir reumatólogos que están viendo pacientes. Cuando uno mira las guías y después habla con los autores,
Es llamativo, pero la gran mayoría de los grandes referentes, grandes expertos que publican las guías, no hacen consultorio más de 1 o 2 veces por semana. Ven probablemente muchísimo menos pacientes de los que ven ustedes diariamente. Y creo que ese aspecto debiera ser contemplado en la construcción de estas guías. Es decir, incluir reumatólogos que tal vez no sean grandes publicadores, grandes expertos, pero sí ven y tienen experiencia en ver muchos pacientes. Y por último, creo que el que debe estar desarrollando estas guías es PANLAR, y estas debieran ser tomadas por las distintas sociedades y lograr que las agencias regulatorias las acepten. Entonces, creo que las guías latinoamericanas no son una obra de arte, pero tampoco creo que debamos matarlas a tiros. Muchas gracias.